Global y está ya con nosotros Javiera Martínez, coordinadora de políticas públicas de Educación 2020. Javiera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan también. Hola, Javiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, hay una campaña que se llama Educación a la Constitución, Javiera, que está lanzando Educación 2020. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata? ¿Qué es lo que esperan hacer con esta campaña? Sí, mira, Educación a la Constitución es una iniciativa que surge el año pasado porque nosotros teníamos mucho interés de ser parte de alguna forma de aportar a este proceso de la Convención Constituyente. Nosotros, Educación 2020, venimos trabajando desde hace ya 12 años para como aportar a que el sistema educativo sea un poco más justo en las oportunidades que entrega, para que no exista tanta segregación en el sistema, que es lo que vemos hoy. Y sabíamos que hay un montón de barreras que tiene nuestro sistema que impedían seguir avanzando, y que más allá de reformas o de políticas educativas se requería un cambio de esta envergadura para mover esas barreras y poder seguir avanzando. Y ahí es donde surge la idea de Educación a la Constitución, donde nosotros en la Fundación hicimos un análisis constitucional comparado, miramos constituciones de otros países, analizamos las constituciones de la historia de Chile, y a partir de eso identificamos algunas tensiones que tiene nuestro sistema, que tienen que ver con el rol que juega la educación pública, por ejemplo, que antiguamente en Chile, por ejemplo, la educación pública tenía un rol preponderante en nuestro sistema educativo y hoy no la tiene. La está volviendo a tener con la nueva educación pública, con la desmunicipalización de los colegios. También había un tema con la libertad de enseñanza, que la Constitución del 80, por ejemplo, la entendía solo como la libertad de abrir colegios, como una libertad de mercado, ¿no? Y no hablaba del tema de la importancia que tiene la pluralidad de proyectos educativos, y que la libertad de enseñanza debe aportar a eso. Y esta serie de tensiones que nosotros identificamos, a partir de ellas nosotros elaboramos 10 propuestas con las que queremos tratar de incidir en el proceso constituyente. O sea, en el fondo lo que nosotros queremos a través de Educación a la Constitución es que parte de nuestras propuestas sean parte del nuevo texto constitucional en materia educativa. Ahora, entiendo que esas 10 propuestas, ese decálogo, ya ha sido suscrito o firmado por algunos constituyentes, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, antes de que fueran las elecciones de constituyentes, partimos una campaña que se llamaba Ponte la mochila por la educación, donde hartos de los que eran candidatos en su momento firmaron nuestro decálogo, nuestras propuestas, y del total que firmaron, cerca de 18 de ellos fueron electos constituyentes. Entonces ahí ya tenemos como alguna especie de compromiso, pero además de eso, nosotros ahora a través de la plataforma Lobby, por ejemplo, estamos tratando de tener reuniones con todos los convencionales constituyentes que sea posible, con el objetivo de presentar las propuestas y ponerlas a disposición de la convención y aportar para que el debate en materia educativa permita avanzar desde el sistema educativo a una sociedad más justa, más integrada socialmente. Ese es como el objetivo final que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo recuperar todo el terreno perdido, digamos? Porque no es simple. Una de las cosas que vimos con el documental de Ruiz, La batalla por Chile, fue que en las grabaciones se veía una gran como conciencia y cultura cívica. Tú puedes estar de acuerdo o no con la ideología de Patricio Guzmán. De Patricio Guzmán. Perdón, me equivoqué. Una gran cultura y conciencia cívica. Tú puedes estar de acuerdo o no con la ideología, pero la había. Y hoy, en las discusiones políticas, incluso de altos personeros, no salimos del Venezuela y facho, digamos, de Chilezuela y facho pobre, digamos. Entonces, parece que de repente tenemos por delante un gigantesco camino por recuperar. Así es un gigantesco camino, y la educación tiene un grano de arena que aportar a eso, pero en el fondo como sociedad ahí tenemos también altas tareas pendientes, pero
Pero, por ejemplo, la misma Constitución del 80 que tenemos hoy concibe la educación como muy orientada como al desarrollo individual de la persona y pierde bastante de vista el tema de lo importante que es que la educación forme ciudadanos que se involucren y participen activamente de la sociedad la que viven. Entonces ahí también hay un tema que por muchos años nosotros no tuvimos como formación ciudadana en las escuelas. Es un tema que se está retomando hace un par de años. Desde el segundo gobierno de Bachelet se empezó a retomar un poco esta idea de la importancia que tenía de volver a meter el tema de la formación de la ciudadanía. Hoy hay luces de esperanza, ¿no? O sea, nosotros vemos que hoy en día los jóvenes demuestran su interés por participar a través de distintas plataformas, no solamente a través de manifestaciones sociales. Hay un interés, hay un deseo por involucrarse en la ciudadanía. Lo importante en el fondo ahí es cómo en el fondo nosotros técnicamente y desde la fundación podemos aportar a que la discusión en ese espacio político gane un poco más la discusión más técnica y también, no solo la discusión más técnica, sino que también ser un aporte desde la historia constitucional chilena, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos las constituciones de Chile nos damos cuenta que hay cosas que hoy vemos como, ¿cómo vamos a hacer esto, no? ¿Cómo vamos a decir que la educación pública debería tener un rol preponderante? Si la gente, por ejemplo, prefiere los colegios particulares subvencionados, sí puede ser que hoy día esa sea la elección, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo abandonado que hemos tenido en nuestro sistema de educación pública en los últimos 30, 40 años. Entonces ahí hay una tarea súper importante que se tiene que hacer y que hay que tratar de llenar de contenido esa discusión. Que hoy en día hemos escuchado también en los medios esta discusión que hay sobre frenar la desmunicipalización, cuando en su momento esa fue una reforma que fue aprobada por la mayoría del Congreso, ¿no? Entonces nosotros creemos que es súper importante poder aportar este espacio al trabajo que están haciendo los equipos asesores de los constituyentes y también que la página que nosotros creamos sirva también para aportar a la discusión de la ciudadanía, para informar a la ciudadanía, para poder comunicar qué es lo que está pasando en materia de educación en la convención. A nosotros nos importaba mucho tener un espacio donde el ciudadano común pueda saber qué es lo que está pasando adentro de la convención en materia de educación y poder mantener esa discusión como informada, ¿no? Javiera Martínez, a ver, tú dices, tenemos estas propuestas y Educación 2020 hace mucho tiempo que viene trabajando con el tema de la educación y metidos en el debate público, ¿no? Pero ahora estamos en este momento crucial en que se discute una nueva constitución y es un momento perfecto, si se quiere, o muy importante para poder delimitar la discusión hacia el futuro. Pensando en esto, ¿no? Me gustaría saber dónde ha estado, históricamente dirías tú, el principal nudo en la discusión educacional en nuestro país. Porque sabemos que probablemente en algunas de las propuestas va a haber más consenso, en otras va a haber diferencias, pero dado que llevamos tanto tiempo discutiendo de educación, y ustedes lo saben bien, ¿dónde dirías tú que está el principal problema? Y que uno supondría que se va a trasladar a la discusión constituyente como el asunto crucial. Sí, yo diría que ya supimos cuál es ese nudo, porque ya empezó a hacer ruido hace un par de semanas atrás, que es el tema de la libertad de enseñanza. Yeah. Que la libertad de enseñanza siempre ha estado en la historia de las constituciones de Chile. Nosotros, los colegios privados y siempre han colaborado con el rol del Estado a la hora de entregar educación, ¿no? La diferencia es que con la Constitución del 80, la libertad de enseñanza queda descrita en la Constitución como la libertad de abrir colegios, como una libertad de mercado, no necesariamente orientada a la diversidad de proyectos educativos o a la libertad de cátedra, por ejemplo, de las y los profesores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso se entendió, y por otra parte, la Constitución definía que el Estado iba a tener un rol subsidiario. Entonces, lo que termina pasando con eso es que, en el fondo, como se privilegia la libertad de enseñanza como libertad de negocio, lo que permite la emergencia y aparición de montones de colegios particulares subvencionados que efectivamente sí han apoyado la labor del Estado, pero pierde un poco de espacio el apoyo que se puede dar desde el Estado a la educación pública, que además se municipalizó. Entonces, en el fondo, como el Estado se desresponsabilizó totalmente de esa función que era primordial. O sea, en otros países la educación pública es el espacio donde se juntan las personas de distintas clases sociales. Ese es el nivel de importancia que tiene, ¿no? Entonces, hace un par de semanas atrás ya vimos que empezó una discusión donde incluso el presidente y el ministro salieron a hablar que se estaba vetando la libertad de enseñanza, cuando en verdad
nunca se ve todo, o sea, no es que no se va a discutir sobre la libertad de enseñanza, pero hay un miedo tremendo de algún sector de la población en Chile de que en el fondo se prohíba la posibilidad de que existan colegios particulares subvencionados o colegios particulares pagados. Eso no va a ocurrir, o sea, eso no va a existir. Como yo digo, siempre han existido instituciones privadas que colaboran en la labor del Estado. Lo importante es cómo se define esa libertad y para qué es esa libertad. Esa libertad debiera ser para diversificar las oportunidades educativas y no debería ser entendida como una libertad de negocio, que es como la entiende hoy la Constitución. Entonces, ahí nosotros sabemos que va a haber un poquitito una tensión que ya se anunció hace un par de semanas, y creemos que otra fuerza que puede haber también tiene que ver con el rol que juega nuestra educación pública, que es tremendamente importante para que Chile pueda ser el día de mañana un país con un poco más de integración social, ¿no? ¿Qué argumento de peso hay a favor de que un Estado que tiene serias falencias en su educación pública tenga que subvencionar una educación que además es privada y religiosa? O sea, la verdad es que en el fondo como tiene que ver con entregar alternativas para aquellas familias que buscan ese tipo de educación, ¿no? En el fondo sabemos que la educación pública tiene que ser laica, entonces, y sabemos también que el Estado y la nueva educación pública, por ejemplo, no alcanzan a llegar a todos los niños y niñas que se tienen que educar. Entonces sabemos que el costo de no subvencionar esa otra educación es tener menos niños en el sistema educativo. Entonces, de ahí la importancia que tiene ese rol colaborador. Y si una familia decide por una educación que es religiosa, por ejemplo, puede estar esa opción. Lo que tenemos hoy, que no lo teníamos hace un par de años atrás, que lo tenemos desde que tenemos la ley de inclusión, es que este colegio que recibe financiamiento del Estado ya no puede lucrar, ¿no? Antes podían incluso lucrar con ese financiamiento, hoy ya no lo pueden hacer gracias a la reforma de la ley de inclusión, pero en el fondo es importante igual que el Estado tenga este rol colaborador porque es necesario para tener la cobertura que tenemos. Chile tiene un nivel de cobertura en educación básica y media sorprendente en comparación a la región. Entonces eso es algo que ha sido gracias a esta educación que colabora con la función del Estado. Y ahí lo importante también es que la educación que entrega el Estado, la educación pública, tenga la misma calidad y sea la educación que pone el estándar de calidad para el sistema. Eso es muy importante, y para que eso ocurra, nuestra Constitución tiene que garantizar que el sistema lo articula la educación pública, ¿no? Javiera, ¿qué impresión tienes de lo que se ha planteado en los programas presidenciales en términos de educación? La discusión presidencial y el tema de educación, ¿cómo los ves? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Para bien o para mal? Sí, la verdad, nosotros como fundación nos ha llamado la atención que vemos que la discusión últimamente ha estado bien centrada en el tema de la deuda histórica con los docentes, ¿no? El tema del CAE, sí. Y vemos que hay otros temas que son particularmente importantes que están un poco perdidos en el debate, diríamos. Voy a ser súper insistente con este tema, pero tiene que ver con la desmunicipalización de las escuelas y liceos. O sea, nosotros hoy, desde el año 2007, estamos implementando una de las reformas más importantes de los últimos 40 años en el país, que es devolver al Estado la responsabilidad por las escuelas, liceos y jardines, ¿no? Entonces, han habido voces que llaman a frenar este proceso porque todavía no muestra resultados y todo. O sea, son más de 5.000 establecimientos educacionales que tienen que pasar a este nuevo sistema. O sea, es una reforma de una tremenda envergadura que va a tomar años que muestre resultados. Y que es muy importante que los distintos gobiernos se comprometan con su implementación. Entonces, nos preocupa muchísimo la ausencia en el debate que ha habido sobre este tema. Solo uno de los candidatos ha dicho que lo va a frenar, afortunadamente solo uno, pero ese es un tema que nos preocupa. ¿Quién dice que va a frenar la municipalización? Desmunicipalización. José Antonio Kast, dijo que va, sí. O sea, él está a favor de volver a la municipalización. La verdad es que yo no tengo tan claro si ese es el objetivo o hay algo más detrás o es obstruccionismo nomás, digámoslo, ¿no? Pero la verdad es que ese es un tema que nos preocupa y que nosotros también acabamos de relanzar una campaña que nosotros la iniciamos hace 4 o 5 años atrás cuando estaba la discusión en el Congreso sobre desmunicipalización, a una campaña que le llamamos Todos por la Pública.
y la acabamos de relanzar porque estamos sumamente preocupados de que este proceso pueda frenarse. O sea, sabemos que esto va a tomar años, pero va a ser una reforma que puede tener un gran impacto, no solamente a nivel de la calidad de los aprendizajes, sino también como a nivel de integración social y también a nivel de justicia social. Perdona, Javiera, no hay manera de acelerar esto, si el problema es exactamente el contrario, digamos. El problema no es que haya que frenarlo, hay que acelerar una reforma que lo que hace es dar una igualdad en la educación a los niños de Chile y que no crea este sistema de castas tipo alfa, beta, charlie y delta, digamos. Claro, efectivamente. Nosotros más que acelerar decimos hay un calendario que está definido, que es incremental, porque como yo les decía, esto implica crear 70 servicios locales, que son los nuevos sostenedores de la educación pública a nivel del país, y implica hacer la transferencia de jardines, escuelas y liceos, de todos los jardines, escuelas y liceos, a estos nuevos servicios, a los profesionales que trabajaban en esas escuelas y liceos, a estos nuevos servicios. Entonces, es una política que también si la aceleramos más allá del calendario actual, corremos el riesgo también de que pase algo que no sea afortunado para este proceso, ¿no? Entonces, hay un calendario que describe que hasta el año 2025 nosotros vamos a estar haciendo ese traspaso. Ya se han traspasado 11 servicios, hay un montón de aprendizajes de estos años que han estado funcionando. Hubo un consejo evaluador que dijo, sí, esto tiene que continuar. Entonces nosotros creemos que es importante seguir apoyando desde todos los sectores políticos, porque como tú bien dices, Rafa, esto tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos ser. Claro. Exactamente. Bien. Javiera Martínez, la coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020, nos cuenta sobre este proyecto Educación a la Constitución, que ya está lanzado, pues está ahí presentado para ver si en esta etapa, que es la crucial, la de la redacción de la Constitución, se consideran estos planteamientos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Que estén bien.